Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time. Un saludo a Venezuela y al mundo, aquí desde una nueva emisión de nuestro programa Confieso que he vivido. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Tú sabes que hoy quería conversar contigo. Yo me he dedicado en mis múltiples ratos de ocio a hacer una recopilación de términos venezolanos, de venezolanismo. Y lo he llamado palabras de andar por la casa. Es la fraseología que uno usa coloquialmente. Entonces, ese glosario, palabras de andar por la casa. Entonces quería conversar contigo hoy, chicos, esas palabras típicas venezolanas que solo las podemos entender nosotros. Así es. Porque es una cantidad tan inmensa de palabras que tienen acepciones solamente entendibles por los venezolanos. Y aparte que tú tienes el agravante de haber vivido en el Zulia. Que tiene un particular idioma casi. Sí, un dialecto muy interesante que podemos conversar de varios de esos términos. En el Zulia, claro, cada región en Venezuela tiene su connotación y tiene sus propias palabras, pero el Zulia es particularmente peculiar. Por ejemplo, sin entrar en materia, a la Catalina, ese famoso dulce criollo popular, allá lo llaman paledonia. Una cosa que uno no tiene ni idea de dónde puede salir. Exacto, sí, qué relación puede tener. Exactamente. Además, hay mejores nombres para la Catalina, ¿oíste? Así hay. Y de muy buen gusto. Además. Muy buen gusto, sí, muy delicado. Debo añadir que tú comentabas el hecho de que en nuestro idioma, nuestro castellano venezolanizado, hay una serie de acepciones para dar la connotación de algunas palabras, que no solamente tienen un solo significado, sino depende del contexto en que se dicen, tiene un significado que va de un lado o de otro. Exacto. Sí, el que comentamos hace un rato, por ejemplo, el término arrecho. Exacto. El término arrecho puede significar perfectamente una persona que está de mal humor. Exacto, pero también significa algo muy complicado, muy difícil. Algo muy difícil de hacer. ¿Qué examen tan arrecho? Exacto. O un profesor que a lo mejor es buenísimo en su materia, oye, ese profesor es arrechísimo. Sí. Para decir que es muy bueno, por decir algo. Sí. Bueno, es que simplemente el estar enfermo, para nosotros los venezolanos tiene una cantidad de términos interesantísimos. Así es. Porque esa persona que está enferma, tú le puedes decir, mira, a fulanito le dio un yello. A fulanito le dio un yello. Y si ese yello que le dio lo pone en unas condiciones, características específicas, entonces los amigos le arman un chalequeo, por ejemplo. Que un chalequeo no es otra cosa que una burla, ahora lo llaman bullying. Pero ahora, el chalequeo era eso. Ahora, aquí tú sabes, en estas divagancias en las que estamos, ¿qué diferencia puedes tener en que una persona le dio un yello o le dio una vaina? O le dio una vaina. O un beriberi. Exacto. Que también en ocasiones le da un beriberi. Exacto. O le dio una cosa. O le dio una cosa. O le dio una cosa. Le dio un patatús. Exacto. Que es una frase que se usa mucho en Maracaibo. Le dio un patatús. Una cosa que nadie sabe. Y después sabe. del patatús quedas turuleto. Quedas turuleto. Como la gallina del cuento. La gallina además quedan cluecas, chicos. Pues sí, fíjate que en los términos hípicos es curioso, porque estos son lo que uno ha llamado anglicismo, como el guachimán, por ejemplo, que el guachimán viene del inglés watchman, que es el velador, el vigilante, pues aquí lo llamamos guachimán. En el hipódromo, en términos hípicos, cuando los caballos están cuadrando en aquel aparato de partida, eso se llama gatera, pero gatera es porque eso son puertas de gate. Exacto. Entonces lo llaman la gatera, que es donde cuadra el caballo. Exacto. Para que a partir del timbre sale de ahí. Exacto, no es un refugio de gatos. No tiene nada que ver con los gatos. En la gatera es de donde parte el caballo en el hipódromo. Una cosa impresionante. Hablando de términos curiosos, ¿tú te has enguayabado alguna vez en tu vida? Oye, fíjate qué interesante, porque el guayabo, que además es la mata de un fruto muy sabroso
Muy bueno, por cierto, para la hemoglobina, por lo menos para mí, que siempre tengo que estar pendiente. No tiene nada que ver con la guayaba. Nada que el ver. estar enguayabado no tiene nada que ver con la fruta, ni con el árbol. Exacto. Más bien tiene que ver con que le hayan dado un despido tipo 31 por parte de la pareja. Pues. Exacto. Cuando te botan, O sea, quedas enguayabado. enguayabado es estar despechado. Despechado, exactamente. Que no significa que no tengas pecho. No. Es metafórico. Exactamente. Pues, O lo que es lo mismo, oye, fulano de tal está enguayabado, el tipo quedó esguañangado después que lo botaron. Esa palabra esguañangado, eso no se lo oía yo sino a mi mamá, exacto. que ya es bastante. No, y al tiempo, si el tipo no se recupera, queda como un rastrojo. Queda como un rastrojo. Inclusive hay quien se da la bebida cuando tienen un guayabo de esos, y entonces se van a los bares y se meten unas peas, que por cierto, la palabra pea es precisamente para determinar el estado de ingesta de alcohol de un individuo. Exacto, pero imagínate, chico, en cualquier otra parte del mundo que tú digamos, vamos a caernos a palo. En la Taguara. Sí. En la Taguara. Entonces, primero que el extranjero que oiga esto va a decir, se van a caer a palos, se imagina unas personas que van agarrando unos palos y se van a dar palazos uno y otro. Tú sabes que hablando del Zulia, en una oportunidad me ocurrió algo muy, muy simpático, porque estoy con unos amigos y me dicen, vamos a buscar a Alicia para pegárnoslo en el depósito. Yo dije, bueno, ¿y esto qué es, chico? Esto es una invitación, una violación colectiva. No, pegárnoslo en el depósito es tomarnos la cerveza depósito en la licorería. Es la licorería y pegárnoslo es tomarse los tragos. Exactamente, eso es así en el Zulia. Por cierto que cuando yo llegué al Zulia, por allá por los inicios de los años 80, la cerveza más fría del estado Zulia, de Maracaibo particularmente, la vendían en un bar que se llama Los Manguitos. Y las mesas eran de cemento, de concreto, una cosa impresionante, porque tú podías ahí jugar dominó y se acababa el dominó, pero la mesa quedaba intacta. No, por supuesto. Eso duraba toda la vida. Y allá en Maracaibo, por ejemplo, esos días calurosos, la gente le gusta mucho comer lo que nosotros conocimos aquí en Caracas como los raspados. Allá los llaman cepillados. Y tiene un sentido. Y el heladero es polero, ¿no? El polero. Pero el cepillado tiene sentido. Les voy a decir por qué. Aquí el raspado era el bloque de hielo que lo ponían en una especie de molino, la máquina con una hoja que iba cortando. En el caso del Maracaibo no, era como esa herramienta que usan los carpinteros, que es como una linja, yo no sé cómo se llama eso. Entonces es raspar el bloque de hielo, por eso allá no es raspar, sino lo cepillan, porque es un cepillo, es un cepillo de carpintero, con lo que le dan, o algo que se le parece. Sí, porque hay otro término hablando de comer, chico, que es el término come candela. Come candela, que realmente no es literal, porque nadie... Bueno, aunque hay algunos que comen candela, sí. En los semáforos... En los semáforos hay mucho come candela. Sí, es verdad. Sí, pero realmente el come candela es el tipo, tú sabes... El más guapo. El más guapo, el agresivo, tú sabes, el buscapleito. Es así. Ahora fíjate, y en Maracaibo, a propósito del transporte, que como estamos con este tema del transporte, que no hay repuestos y bla, 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 allá tienen hace muchos años unos vehículos que son o bien camionetas picó o bien camioncitos tipo 350 que los adaptan la parte de atrás como con un enrejado. Eso lo llaman chirrinchera, que transporta a los guajiros que van, lo que llamamos aquí las perreras. Ajá. Allá son las chirrincheras que transportan a los guajiros que vienen de Sinamaica o de distintos puntos, pues de allá de La Guajira, a trabajar en Maracaibo. Y hablando de chirrinchera, tú que eres locutor, cuando tengas cualquier afección en la garganta, estés disfónico,
hay una bebida que preparan los guajiros, justamente se llama chirrinche. Chirrinche, sí, sí. Eso no te va a mejorar la garganta, probablemente la termines de perder, Así es. pero no te vas a acordar. Pero ahí aplica una palabra que tengo ahí, te va a esfloretar el estómago. Totalmente. Esfloretar es muy de los zulianos. Sí. Y siguiendo con eso, lo que internacionalmente se puede conocer como una sandalia, ellos utilizan un término que es más bonito que el término chancleta, que es tan feo. Ellos usan la cotiza. La cotiza, una coticita. Las cotizas. Mijo, páseme las coticitas. Así mismo es, así mismo es. Y tienen, bueno, ellos, parte de su vocablo, el que molleja, vergación. O sea, son frases que no tienen traducción, son expresiones específicamente focalizadas en el Zulia. Eso no lo dicen en ninguna otra parte. Sí. Y ahora con esta nueva adaptación de los tiempos, las nuevas generaciones, por ejemplo, le van a decir a un individuo como yo que tiene una calva bastante pronunciada, dicen, tenéis más frente que Macro, por ejemplo. Porque las tiendas Macro se caracterizan. ¿Cómo fue que me dijiste que le decían al morrocoy? Oye, el morrocoy lo llaman icotea. Eso es una cosa que nada más le he oído yo en Maracaibo. Allá te dicen, por ejemplo, soy más salado que un yogur de Ocumo. Pero eso de icotea, algunos de nuestros miles de oyentes en distintas partes del mundo, oye, que nos expliquen por qué al morrocoy le dicen icotea. Tiene que tener seguramente un sentido. Pues eso está un poco como la palabra los corotos, por ejemplo, ¿no? Que usamos mucho. Oye, vamos a recoger los corotos. Cuenta la historia que había un personaje en Caracas, un político que era amante del arte y tenía algunas piezas del pintor Corot. Y solía decirle a la servidumbre cuando se iban a mudar o se iban a trasladar, recojan los corots y los trasladan a la finca o a otras instancias de propiedades que tenía el individuo. Y quedó esa historia del recoger los corotos. No son los corotos, él hablaba en todo caso de sus pinturas. Igual que los macundales. Aquí dice, oye, mira, Miguel Ángel, recoge tus macundales porque te tienes que ir ya para el fin de semana allá en Radio María, por ejemplo. Entonces, el macundale viene de que a los macheteros, los obreros, los ingleses les dieron la herramienta machete, la marca era Macundale. Entonces ellos le decían que eran macundales. Recoger los macundales era que recogían sus machetes para irse al campo a trabajar. Sí. De allí vienen esos anglicismos. Exacto, pero imagínate tú que alguien en cualquier parte del mundo escuche una frase como deja de curucutear esos corotos. Exacto, deja de curucutear o de jurungar. O de jurungar. Esos corotos. Porque si no te voy a fregar. Exacto. O peor aún, te voy a fuñir. ¿Ustedes se imaginan por un instante a una persona realmente que no esté vinculada con el idioma nuestro y nuestra forma y nuestra manera, que le digan eso? Oye, ese muchachito lo voy a fuñir yo si sigue con eso. O sea, ¿pero qué significa eso? ¿Qué significado le puede dar a una persona que no conozca realmente el origen de esa palabra? Exacto, y además está verbalizado ya. Claro, porque viene ya con el verbo automáticamente. Exacto. Pues tú fuñes. El fuñe. Yo te fuño. Hay una expresión que ha caído en desuso con el tiempo, que era cuando uno rechazaba algo como que de plano. Que decían, por ejemplo, oye, vale, tú vas a cruzar el cementerio ahí sin luz. Y el individuo decía, sape gato ñaragato. O sea, era como decir ni de casualidad, pues, o sea, sí. Yo no voy, pero sape gato ñaragato. Una expresión bien rara. Yeah, muy rara, muy rara. ¿Quién es el maraco en tu casa? Yo. Tú eres el maraco. Yo fui el maraco, el borboncito. El maraco solía decirse del más chiquito. En tu casa creo que es la chiqui, nuestro operador. En la casa de nuestro queridísimo Miguel Ángel es la chiqui, esa es la maraquita, sí, de la casa. En mi caso,
En mi hogar fui yo, pues. Ahorita es Eduardo, que es el negrito más terrible de la casa. En estos días veía una encuesta que le hacían a las personas en la calle, pero justamente con un término muy venezolano, ¿no? Que le decían, ¿de qué tamaño tienes tú el maruto? Oye, vale, el maruto. La gente no sabe lo que es el maruto. La gente se imagina que el maruto era cualquier otra cosa. Así mismo es. Mucha gente hoy en día no sabe lo que es el maruto. Que el maruto es la mitad, es lo que determina la mitad del cuerpo humano, ¿no? Que es el ombligo. Exacto. Si tú tienes el maruto. Pues tienes el maruto brotado. El maruto. Que por cierto, cuando yo estaba muchacho, teníamos un amigo que tenía una hernia umbilical. Y entonces le decíamos que tenía un tuturo. Un tuturo que era una suerte de protuberancia desmedida, muy chocante, por cierto, a la vista, ¿no? Sí, Tú veías aquello y provocaba salir corriendo, no sabía qué era aquello, ¿no? Pues eso había que hacerle algún tratamiento, no fuera hacer que eso fuera una mavita, una cosa de esa. Bueno, la mavita, eso fue muy usado, un término muy usado por allá por los 50, igual que las maviles. Sí. La gente iba a los maviles a divertirse. Sí, tú sabes que el término mavil, que es un burdel, una casa de cita, etcétera, el origen es de origen francés. Fíjate, qué interesante. Sí, es un galicismo porque las prostitutas, cuando llegaban los turistas, le daban la bienvenida, ¿sí? Mavi. Mavi. Mi vida. Y de ahí viene el término mavil. Claro, el que las visitaba, que no entendía el idioma, pues terminó diciendo voy al Mavil. Voy al mavil, sí. Que era como lo trataban. Que por cierto ahí se vendían los amapuches. Los amapuches. Que los amapuches no era otra cosa que ese tejemaneje, que esa interacción entre la pareja cuando estaba pues en el precalentamiento de otras situaciones un poco más rojas. ¿A ti te gusta usar guardacamisa? Guardacamisas lo llaman almilla también, ¿no? Que eran las franelitas blancas o las camisetas. Las camisetas. Que van sí. debajo de la camisa. Pues eso, Sí. yo no fui muy fanático de usar ese tipo de prendas. Tú usabas las camisas abiertas, ¿verdad? No, porque yo no tuve pelo en el pecho. Te lo hubiera podido pintar. Yo no fui hombre de pelo en el pecho como Justo Brito y Juan Tavares. O sea, te hubieras hecho un injerto, no importa. Por el contrario, fui más bien siempre recatado y sigo siéndolo, ¿no? Sigo vistiendo con la camisa cerrada hasta arriba, ¿verdad? Bueno, Otro término muy curioso es cuando aquí en Venezuela decimos, por ejemplo, voy a guindar. voy a guindar. Voy a guindar, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos fuera de cámara, con voy a echar un camarón. Sí, exacto. Porque, por ejemplo, uno dice que va a echar un camarón y el significado para los venezolanos es que vas a echar una siestecita. Igual que voy a guindar. Voy a guindar. Aunque guindar ya era la siesta prolongada, pues tú podías dormir toda la noche. Exacto. Ya guindar era el mismo camarón, pero prolongado. Exacto, y a lo mejor de ese guinde no despertabas porque pasaste el páramo. Pasaste el páramo, es así, en escarpines. En Escarpine, además. Que no sé qué quiere decir, porque igual pasar el páramo era morirse, o sigue siendo morirse. Lo que no sé es si los escarpines tienen alguna connotación en particular. Ahora fíjate, hay unas palabras que son altisonantes y hay unas palabras que suenan bien raras, bien curiosas. Por ejemplo, la palabra furruco es una palabra que suena exactamente como suena el instrumento, o sea, es onomatopéyico. Exacto. El nombre del instrumento musical fue extraído de su sonido. Y que ya también está verbalizado. ¿Cómo no? Porque El verbo furruquear. el verbo furruquear, exactamente. O cuando alguien abusa de otra persona, dice, oye, pero es que te lo cogió de furruco. Exacto. Es una cosa que es tremenda, ¿no? Que es tremenda. Bueno, fíjate, también está la frase para determinar cuando una persona se va por la tangente o es floja. Es que a él le encanta es el manguareo. Exacto. El manguareo es una palabra bien rara, bien
curiosa, pues. El rebulicio, ¿verdad? El rebulicio como un término para indicar desorden, para... Que tiene que ver mucho con el bululú. Bululú, barará. ¿Cómo está Miguel? Barará, bululú. ¿Cómo está Miguel? Y en el bululú podía pasar cualquier Pero bululú debe tener un origen africano, porque eso... Es posible. El bululú es cuando había un gentío allí que se armaba un barullo y se formaba un samplegorio, o podía formarse. En las fiestas de Caracas de los 40, de los 50, generalmente terminaban en un bululú. Exacto. O en una zampablera. En una zampablera, que la zampablera sí tiene su origen, creo, que con lo En la ocurrido fiesta de San en la Pablo. iglesia de San Pablo, Sí, sí. Que tiene que ver con aquellas procesiones que se quemaron y qué sé yo cuánto. En tu casa materna había ceibó, me imagino. Había ceibó y chifonier. Que por cierto, tengo una anécdota con mi hijo mayor, porque cuando él estaba como de unos 4 años, yo le dije, hijo, vaya y me busca tal cosa que tengo allá en el ceibó, y el muchacho salió corriendo a buscarme la cuestión, pero no regresaba. Entonces le digo a la mamá, mira, anda a ver qué le pasó al negro, porque lo mandé a buscar tal cosa y no me lo consigue, no me la trae. Cuando ella va a la sala, lo consigue a él dando vueltas en la sala. Dijo, ¿qué es lo que está haciendo? No, mamá, es que estoy buscándole tal cosa a mi papá, pero está ahí, él no te dijo dónde. Es que yo no sé lo que es ceibó. Él estaba buscando algo, pero no sabía lo que aquello quería decir. Tú sabes que hay un término que está muy de moda, sobre todo entre los aficionados al reggaetón, que es perrear. Perrear, el perreo, que además está verbalizado también. Exacto, pero perrear, hasta antes el reggaetón era menospreciar, era despreciar a alguien. Claro. Oye, a fulanito lo tienen perreado en la oficina. Lo chico. tienen perreado, sí es verdad, sí es verdad. Ahora no, ahora el significado es totalmente distinto. Bueno, fíjate, yo decía que los jóvenes o las nuevas generaciones se han ido actualizando. Por ejemplo, allá en Maracaibo ahora te dicen, está ahí como las cajas negras, desisto a verga. Eso es como para decir que no aguanta ningún secreto. Bueno, hablando de cito a verga, yo creo que ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Sí, antes que esto se convierta en una rubiera. En una rubiera y se arme una zampablera. Exacto. O nos empichaquemos. Exactamente. Yo voy a cerrar el programa de hoy con una frase que estuvo muy de moda cuando los bingos estaban en su apogeo allá en Maracaibo, que te decían, estáis más quemados que cenicero y bingo, que molleja. Un saludo, hasta la próxima oportunidad. Chao. Bululú, barará. ¿Cómo está Miguel? Barará, bululú. ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi con pantaleón cuando estaba tocando el saxofón. Abelardo, báñate en el mar. Lidia Elsa, báñate en el mar. Jimmy Bugalú, báñate en el mar. Darío